México está en guerra. Y lo peor de todo es que está en guerra contra sí mismo, no contra alguien más. Porque el narcotráfico no para de disparar en Sinaloa, no para de matar en Guanajuato. En Chiapas sigue la violencia, en Guerrero y en otros estados de México, dominando el top 10 de ciudades más violentas del mundo, superando a países que de hecho sí están en guerra contra otros países. Aquí matan hombres, mujeres y niños, como en cualquier zona de guerra, pero también presidentes municipales, reporteros y cuanta persona se ponga enfrente. ¿Estás contento con lo que está pasando en México? Déjalo en los comentarios. Aunque en teoría la percepción de inseguridad bajó en México diciendo que la gente se siente más segura, en Sinaloa llevan más de un mes en guerra. Y parece que lo que será su Navidad no nevará. Lo único de lo que se tienen que preocupar es que caigan balas del cielo. En Guanajuato le siguen echando la culpa a una oposición que, además de debilitada, no tiene la única responsabilidad de las muertes en el estado. Y en Chiapas, hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está con miedo de lo que está pasando. Sabemos, y no es secreto, que en México tenemos municipios dominados por el narco. Es más, tenemos presidentes municipales que se reúnen con capos, como además la expresidenta municipal de Chilpancingo, o como el alcalde de Tacámbaro, que organizaba reuniones con los capos. ¿Pero qué está pasando en México? Nos han vendido que la seguridad es una prioridad, pero lo que pasa es que México no termina de ver esa prioridad aplicada. Hace poco sucedió el operativo Enjambre, un operativo muy famoso que expuso lo corrupto que ha llegado a estar la situación, con un policía hasta suicidándose antes de dejar que lo arresten, o con el caso del niño que salvó a su mamá de ser secuestrada. Pero ¿qué hijo tiene que pasar por esto? ¿Y por qué tiene que ser en México? No debería de ser ningún niño en ninguna parte del mundo. Y sin embargo, aquí estamos así. Podremos dar datos y datos de cómo el crimen está suelto en México, de cómo las cosas siguen empeorando. No solo en Sinaloa, claro, pero si hoy el oficialismo tiene el poder absoluto, la capacidad de tomar decisiones o acciones totalmente, sin ninguna restricción u oposición que lo detenga, ¿por qué no lo han hecho? ¿Dónde está la estrategia de seguridad? ¿Dónde está el superpolicía que presumen? Yo he visto que a Harfuch lo defienden mucho y tengo que admitir que es un administrador público con un gran historial. Pero la pregunta es, ¿se está mostrando la verdadera cara de Harfuch o no lo están dejando trabajar? Porque aquí no se ha visto todavía una estrategia fuerte. Mientras, los mexicanos seguimos sufriendo de lo que está pasando, con miedo de que nosotros seamos el siguiente y que solo seamos un número para el Estado. Desde el gobierno tienen que demostrar que la prioridad está clara. Porque cómo me gustaría que cuando doy estas opiniones no tuviera que temer. Cómo quisiera que no tuviera la razón las personas que dicen estás poniéndote en peligro por decir la verdad. Ojalá y viviéramos en un México donde el periodismo y la verdad no fueran un peligro. Menos al ser mencionadas. Quisiera decir que todo en México va a mejorar al corto plazo, pero vamos a ser honestos, es probable que no suceda, y que no suceda en mucho tiempo. No al menos si seguimos esperando aquí, en vez de exigir y pedir lo que se tiene que hacer. Que el mexicano sí se le tome en cuenta, porque parece que a nadie nos están tomando en cuenta. Entonces, ¿estás contento con lo que está pasando en México? Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.